Hacia el año 800 a.C., Italia estaba poblada por numerosas tribus pequeñas, entre ellas los umbros, los liguros, los venetos y los latinos. Durante el siglo VIII a.C. se desarrollaron en la península dos culturas que tuvieron una influencia decisiva en la ascensión de Roma al rango de potencia imperial: los etruscos y los griegos. Los primeros signos de civilización etrusca en Italia central se remontan a comienzos del siglo VIII a.C. y hacia el año 750 a.C. se fundaron las primeras colonias griegas en Italia meridional. Al igual que las polis griegas, las ciudades etruscas eran independientes y estaban organizadas formalmente en una confederación de estados cuya integración se basaba en la cultura y la religión. El interés mostrado por los etruscos sobre la continuidad entre la vida y la muerte los diferencia de los griegos y los aproxima a los egipcios. Sus tumbas son vastas estructuras subterráneas de albañilería, frecuentemente construidas como calles franqueadas de casas, todas iguales, reflejo de una sociedad extremadamente ordenada, individualizada por la decoración de los interiores. La elección de motivos revela su amor por el lujo y las diversiones como la caza y la pesca. Para la decoración de tumbas utilizaron el lenguaje figurativo griego, que había llegado a la península con las vasijas de importación. En la pintura mural y en los relieves se muestra una predilección por las escenas de banquetes y rituales, con un estilo figurativo que debe mucho a la influencia helénica. Los etruscos adoptaron también la planta rectangular y el estilo de columnas del templo griego, adaptando estos elementos a las exigencias peculiares de su propia religión. Las ceremonias religiosas griegas se efectuaban al aire libre, mientras que el templo servía para custodiar las estatuas de los dioses y las ofrendas votivas o tesoros. El templo de los etruscos, en cambio, era la sede en la que los sacerdotes interpretaban la voluntad divina, tal como ésta se manifestaba por medio de los fenómenos naturales o señales observadas en el cielo. El templo tenía la doble función de ser el lugar de culto y un observatorio astronómico, y estaba situado sobre una plataforma, con una escalinata que conducía a una entrada flanqueada por dos columnas. La parte posterior constaba de 3 celdas o espacios destinados a cada uno de los dioses que conformaban la tríada que veneraban los etruscos. La cúspide del techo estaba decorada por grandes estatuas. Una de estas es el Apolo de terracota de Velles, que no solo demuestra la influencia estilística del arte griego, sino que además evidencia la incorporación a la religión etrusca de dioses y mitos de origen griego. Hacia el siglo VII a.C. se instauró en Roma una monarquía etrusca que unificó y urbanizó los pequeños asentamientos agrícolas fundados por los latinos sobre las colinas próximas al río Tíber. Fueron los reyes etruscos quienes secaron los pantanos entre las colinas de Ampigdolio y Palatina. Se creó así un centro político separado de los edificios de culto. El proceso de urbanización obligó a Roma a mejorar rápidamente su agricultura. Los etruscos introdujeron nuevos y más rentables métodos de cultivo. Ellos transmitieron también sus creencias religiosas, su estilo arquitectónico y la institución del servicio militar. El desarrollo económico y la creciente prosperidad causaron la caída de la monarquía etrusca en el año 509 a.C. y la sustitución de la misma por una república de tipo oligárquico, en donde gobernaba un grupo de nobles. Roma conservó
en su propia cultura muchos elementos de la etrusca, que ayudaron en su expansión por la península a partir del año 500 a.C. La nueva república emprendió la construcción de una red de caminos que exaltaba el carácter centralista del dominio romano y que le permitieron dominar más tarde toda la península itálica. La Segunda Guerra Púnica, emprendida contra Cartago y finalizada en el año 201 a.C., significó para Roma la apertura de sus conquistas fuera de Italia, la confirmación absoluta de su dominio en toda la península y la definitiva intervención en Grecia, con lo que se consolidó la corriente cultural helena que había influido anteriormente sobre la civilización etrusca. Esta etapa de asimilación puede considerarse madura hacia el último tercio del siglo y comenzó a producir sus primeros frutos durante los 100 años siguientes. En la época de Augusto, Roma dominaba ya casi toda Europa y una parte importante del norte de África. Cuando comenzó el imperio de Adriano, en el siglo II después de Cristo, las tierras bajo el dominio de Roma habían alcanzado su máxima extensión, de manera que sus límites aproximados estaban en las fronteras al sur del Rin y del Danubio, la actual Rumania, Turquía, Armenia, Irak y el norte de África hasta el Atlántico, abarcando una buena proporción del Sahara y todas las penínsulas e islas del Mediterráneo. El desarrollo de las artes en Roma fue favorecido particularmente durante el imperio debido a la difusión de la riqueza y el gusto por el lujo. En las ciudades del imperio se levantaron monumentos y edificios públicos majestuosos, decorados con pinturas, mosaicos y relieves, reveladores de la manifestación y del poder estatal. Pero salvo en la arquitectura, el arte romano no fue original, sino imitación y continuación del arte griego. Así ocurrió con la escultura, que ha dejado tan admirables representaciones de los emperadores en mármol, en la pintura y en el arte del mosaico. La arquitectura fue la actividad artística en la que más sobresalieron los romanos, cuyo temperamento precioso, metódico y ordenado encontró su adecuada expresión en las realizaciones eminentemente prácticas de aquella. La arquitectura romana adoptó muchos elementos propios de la griega, como las columnas y los frontones, pero también el uso del arco y la bóveda de origen etrusco, que llegaría a perfeccionarse por los constructores romanos. Una importante innovación romana es el empleo del hormigón o concreto en la construcción de grandes cúpulas y bóvedas que cubrían los distintos edificios romanos. El centro de toda ciudad romana lo constituía el foro, en el cual se concentraban las basílicas, los templos y los arcos y columnas conmemorativas. El foro era un espacio abierto que se localizaba en la intersección de dos ejes que determinaban el trazado de la ciudad. La basílica era un edificio dedicado a los negocios y a congregar a los miembros del Senado romano. El templo romano toma muchos elementos y características del templo griego, como la planta rectangular o circular, el empleo de columnas jónicas y corintias, así como el uso de frontón en la fachada principal. Los arcos y las columnas conmemorativas estaban dedicadas a celebrar campañas militares y victorias de los emperadores romanos, y dejaban constancia del poder del Estado, siempre presente en la sociedad romana. Ejemplos de estos monumentos son la columna de Trajano y los arcos de Tito, Constantino y Trajano. Los principales edificios y obras de la arquitectura romana de carácter civil fueron los teatros, los anfiteatros, las termas, los circos, acueductos y puentes. Los teatros romanos tenían el mismo aspecto que los griegos, pues los tomaron como modelo. En ellos se hacían representaciones de tragedias, comedias y pantomima,
Consistía en una gradería de planta semicircular apoyada en varios niveles de arcos, con una orquesta en el centro del semicírculo y un escenario de varios pisos enfrente, como el Teatro de Marcelo en Roma. Los anfiteatros son una planta elíptica con gradas de varios pisos, apoyadas en un sistema de arcadas. En el centro del anfiteatro se localiza una pista en donde se realizaban luchas entre gladiadores, de gladiadores con fieras y hasta de pequeñas batallas navales, como el Gran Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo Romano. Las termas eran grandes edificios dotados de instalaciones para baños fríos, templados o calientes, destinados al uso público. Además poseían salas de conferencias y salas para deportes y juegos. Un ejemplo notable de las termas está en las del emperador Caracalia. Los circos romanos eran una imitación de los estadios griegos. En ellos se efectuaban competencias de carros. Su forma era alargada, con gradas alrededor y una pista central dividida en dos por un muro bajo llamado espina, en torno al cual giraban los carros en una competencia. Dentro de este tipo de construcción, el más notable es el Circo Máximo, de la ciudad de Roma. Los puentes y acueductos son obras de ingeniería que servían para comunicar a las distintas provincias del Imperio Romano y para abastecer de agua potable a las ciudades romanas. Ahí se utiliza el sistema de arcadas superpuestas que permitían cubrir enormes distancias. La mayor parte de las obras escultóricas romanas son imitaciones o bien reproducciones de las obras griegas, pero menos delicadas y elegantes que sus modelos. Donde los romanos alcanzaron mayor originalidad fue en los relieves y en los bustos. Los relieves cubrían las superficies de los monumentos, las tumbas y los sarcófagos. Representaban con escrupulosa fidelidad escenas históricas, procesiones, sacrificios, combates y ceremonias fúnebres que daban a conocer la vida en la antigua Roma. Los relieves que decoraban las columnas de Trajano y de Marco Aurelio permitían evocar grandes escenas de sus guerras. Ahí se ve a los soldados romanos combatir contra los bárbaros, se presencian los sacrificios solemnes y se contempla al emperador guiando a sus tropas. También se pueden observar magníficos relieves de escenas bélicas y distintos pasajes históricos en los arcos conmemorativos que se localizan en las entradas de las principales ciudades del Imperio Romano. Otro género escultórico realizado por los romanos son los bustos, los cuales pertenecen casi todos a los emperadores y sus familiares. Son verdaderos retratos, probablemente muy parecidos a la persona que representan, pues cada emperador tiene una fisionomía propia y con frecuencia son de una fealdad que no se procura disimular. En general, la escultura romana se acerca más a la realidad que la griega, buscando llegar a la exactitud y no a la estética. De la pintura romana no se conoce más que los frescos pintados en las paredes de las mansiones de Pompeya y de la casa de Livia, esposa de Augusto, de quien ya hemos hablado por aquí en otro video. Se parecen mucho a las figuras de los vasos helénicos y tienen su mismo carácter de elegancia y de sencillez. En la pintura pompeyana se han clasificado 4 estilos. El primero recibe el nombre de incrustación, porque en la pintura se combinan placas de mármol y su imitación en estuco. El segundo estilo se llama perspectiva, porque sobre el muro eran pintados columnas o pilastras, y sobre su fondo la perspectiva de calles o plazas. El tercer estilo se le denomina zócalo, porque tiene una pared oscura con recuadros claros divididos por motivos arquitectónicos. El último estilo se llama de arquitectura fantástica,
debido a que incluye elementos arquitectónicos como arcos y columnas para enmarcar una escena pictórica. Los mosaicos podían ser de tipo geométrico, ya fuera con materiales de lapislázuli, mármol o pasta útrea, generalmente teniendo un trazo en ángulo recto, procurando que la figura central tuviera relieve. Existen mosaicos que llegaron a tener una superficie de 300 metros. A veces el mosaico es historiado y sirvió tanto para los pisos como para los muros y los fustes de las columnas. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.